Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, dice el Señor, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Dice la palabra de Dios en Ezequiel 36:27. Dice, y pondré mi espíritu en vosotros, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, el espíritu de Dios. ¿Para qué? Dice, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Mira lo que dice esta bendita palabra. Dice la palabra de Dios, que el Señor derrama de su espíritu, infunde su espíritu en nosotros para que nosotros podamos obedecerle a Él. No hay forma de que nosotros, como hijos de Dios, como cristianos, podamos obedecer a Dios, podamos entender a Dios, si Él no pone su espíritu en nosotros. No es por nuestra propia fuerza, es por el Espíritu Santo de Dios que actúa en nosotros, es por su poder en nosotros. El poder del Espíritu de Dios nos ayuda para que nosotros podamos, por su poder, hacer su voluntad, obedecerle a Él. ¿Para qué Él derrama de su Espíritu Santo? Para que andemos en sus estatutos, para que guardemos sus preceptos y los pongamos por obra. Es imposible poner por obra los preceptos de Dios y los estatutos de Dios si no tenemos su bendito Espíritu, si su Santo Espíritu no está dentro de nosotros, porque Dios es Espíritu y Él está buscando adoradores en espíritu, que le adoren a Él en espíritu, que le obedezcan en espíritu y en verdad. Y por eso dice la palabra de Dios, Jesús nos bautizaría con Espíritu Santo y fuego. Con el Espíritu de Dios, Cristo nos bautiza. Y dice la palabra de Dios que si Dios sabe dar buenas dádivas a sus hijos, si nosotros como hombres sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, cuánto más Dios nuestro Padre Celestial no nos dará el Espíritu Santo a quien se lo pida. Por eso nosotros no nos cansamos de orar por el Espíritu Santo. Por eso nosotros tenemos que entender que es por el poder de su Espíritu en nosotros. No somos capaces de vivir una vida cristiana, una vida de fe en nuestras propias fuerzas o en nuestro propio poder. Es por el poder de Dios dentro de nosotros. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. La vida, Jesucristo nació por el poder del Espíritu Santo. Cristo fue engendrado por María por el poder del Espíritu Santo. El nuevo cristiano puede nacer de nuevo por el Espíritu Santo. El nuevo nacimiento del cristiano es por el poder del Espíritu Santo. Jesús dijo que todo aquel que no nace de nuevo, que no nace del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Ese nuevo nacimiento del Espíritu es cuando el Señor, como dice esta palabra, pone su Espíritu en nosotros, para que nosotros nazcamos de nuevo. Y la vida cristiana continúa por el Espíritu Santo. Gloria a Dios, Señor, llénanos en esta mañana de tu Espíritu. Pon tu Espíritu en nosotros, pon tu Espíritu en cada persona que se conecta en este programa, en este café con Dios. Gloria a tu nombre, Padre Celestial. Te alabamos, te bendecimos. Bienvenidos, hermanos que se conectan. Ustedes que han sido fieles a este programa, bienvenidos a El Café con Dios número 273, hábito de fe y disciplina espiritual. Señor, ayúdanos a ser habituales, ayúdanos a ser disciplinados en nuestra vida de fe. Tenemos disciplina para muchas cosas, para trabajar. Tenemos disciplina. Permítame aquí que quiero compartir el programa aquí en vivo por mis redes personales. Usted también lo puede ahí compartir si usted quiere. Necesitamos ser disciplinados para buscar de Dios. Le damos disciplina al trabajo. Usted sabe que tiene que ir a trabajar todos los días de un horario a otro. Usted si quiere ir al gimnasio, usted sabe que tiene que ser disciplinado para que
pueda dar resultados, su cuerpo, sus músculos. Usted necesita disciplina si quiere estudiar, si quiere sacar adelante un curso o una carrera. De la misma manera tenemos que ser disciplinados buscando del Señor, ser constantes en la búsqueda de Dios. Aún cuando venga el desánimo, anoche en la iglesia hablábamos acerca del desánimo. Tenemos que combatir el desánimo. El desánimo es tan tremendo que es como si fuera una voz demoníaca, una voz del diablo que nos dice: no vayas a la iglesia, no ores, no veas el programa, el café con Dios, no hagas nada de Dios. Pero cuando usted se decide a vencer, a ser disciplinado, usted va en contra del desánimo. Y cuando va, por ejemplo, los que vamos a la iglesia, cuando va a la iglesia, ayer testificábamos de que cuando íbamos a la iglesia, aún enfrentando el desánimo, el desánimo se iba, porque cuando Jesús está al frente tuyo, te ilumina de tal manera que las tinieblas tienen que retroceder. Todo lo que venga del diablo, todo lo que venga a desanimarnos, todo lo que venga a querer o a intentar separarnos de los propósitos de Dios, entonces serán reprendidos, porque la luz de Cristo resplandece sobre las tinieblas. Gloria a Dios, no dejes de acercarte a Jesús. Dice la bendita palabra de Dios que cuando Jesús le dijo a Pedro: Pedro, ven, camina sobre las aguas en fe. Eso sí, mírame a mí, ven. Y ese mismo llamado que Cristo le hizo a Pedro, ese llamado a caminar en fe, es el que nos hace a todos nosotros, los que seguimos a Cristo. Pero dice que cuando Pedro desvió su mirada, dice que dudó en su corazón, se desenfocó en Cristo, entonces comenzó a hundirse. Cuando nosotros perdemos el enfoque, eso yo lo he vivido, ciertamente yo lo he vivido. Cada vez que yo me desenfoco de mi Señor Jesús, cada vez que yo me distraigo, cada vez que yo dejo a Dios por algún momento, entonces siento que me empiezo a hundir. Es verídico, es real. Por eso Jesús dice: apartados de mí, nada puedes hacer. Pero si permaneces en mí y yo permanezco en ti, dice el Señor, entonces llevaréis mucho fruto, fruto abundante que permanezca. Gloria al Señor. Padre Santo, te damos gracias, te alabamos. Quiero darle un saludito a todos los hermanos que se conectan desde cualquier lugar, todos los hermanos que han tratado de perseverar en este programa, a todos los hermanos que ha sido de bendición, a todos aquellos que comparten el programa. Te bendigo en el nombre de Jesús, te bendigo. Padre Santo, yo oro para que las personas que se conectan en este programa, Señor, verdaderamente sean tocadas y transformadas por el poder de tu Espíritu Santo, para que, como decía Ezequiel, tu palabra decía hace un momento, Señor, podamos obedecer tus preceptos, podamos guardar tus mandatos y tus estatutos, Señor. Solo por tu Espíritu Santo, Señor, derrama de tu Espíritu. Vamos, que tú le puedas decir: Señor, lléname con el Espíritu Santo y cámbiame, Señor. Cambia mi desobediencia en obediencia. Dile: Señor, cambia mi rebeldía en obediencia. Cambia mi pecado, Señor, por santidad y por justicia, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, te alabamos, te adoramos en esta mañana. Te bendecimos, Señor. Gloria a Dios. Padre Celestial, presentamos este tiempo, presentamos esta mañana delante de tu bendita presencia y oramos, Señor, para que seas tú tomando el control de este programa. Oramos, Padre Celestial, para que seas tú, Señor, llenándonos de tu bendita presencia, Señor, que podamos en esta mañana ser revestidos de tu amor, ser revestidos de tu seguridad, por la cual nosotros hoy podamos decir: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Ayúdanos a entender cuánto tú nos amas. Ayúdanos a entender, Señor, el sacrificio de Jesucristo en la cruz, porque es la mayor muestra de tu amor para con nosotros.
Dice tu bendita palabra que Dios no muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ayúdanos a entender el amor de Dios, ayúdanos a entender el amor de Cristo, ayúdanos a entender el sacrificio de la cruz. Que como me has ministrado todos estos días, Señor, para ti fue fácil o ha sido fácil darnos muchas de tus bendiciones y manifestar tu poder, pero ciertamente lo más difícil fue entregar a tu Hijo Jesús por amor a nosotros, a este pueblo pecador y perdido, Señor. Qué amor tan grande. Por eso de tal manera tú nos amaste, Señor, que ofreciste a Jesús, tu Hijo amado, Señor. Por eso hoy abrazamos a Cristo. Vamos, dile al Señor, dile, hoy yo abrazo a Jesús. Hoy yo abrazo al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Hoy abrazo al Cordero, aquel inmolado, aquel resucitado, aquel que se apasionó por mí, aquel que sudó sangre, aquel que derramó su sangre, aquel que fue coronado con corona de espinas, aquel que fue maltratado, aquel que fue vituperado, aquel que fue bofeteado. Oh Señor, gracias Jesús, gracias. Ayúdanos a entenderlo, Señor. Danos el entendimiento de la fe. Vamos, que usted le pueda decir al Señor, Señor, ayúdame a entender verdaderamente la fe. Quiero tener una fe con cimientos. Quiero tener una fe, Señor, que descanse en tu bendita palabra. No quiero tener una fe sin fundamentos. Quiero tener una fe basada y fundamentada en las benditas Escrituras. Danos hambre y sed de tu palabra, Señor. Ayúdanos a amar tu bendita palabra. Ayúdanos a entender que tú te has revelado por medio de las sagradas Escrituras. Ayúdanos a entender que la Escritura es útil para instruir, para guiar, para corregir, Señor, para poder conocerte a ti, para poder conocer la obra del Redentor Jesucristo, para poder entender al autor de la fe, al consumador de la fe, al Salvador de los pecadores. Gracias te damos, Señor. Ayúdanos a ser hacedores de tu palabra, no tan solo oidores. Ayúdanos, Padre Santo, a alejarnos del pecado. Ayúdanos a alejarnos de las injusticias. Ayúdanos, Señor, a ser pacientes y a perseverar en la fe, Señor. Danos la paciencia, Señor. Danos los frutos de tu Espíritu Santo, el amor. Danos la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, Señor. La mansedumbre, Señor. Oh sí, Padre Celestial, sigue trabajando en nosotros el carácter de Cristo. Queremos ser cada día semejantes a Jesús, cada día ser semejantes a Jesucristo. Sí, Señor, día a día crecer en el conocimiento de Cristo, día a día crecer en el conocimiento del Dios Santo, 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 el cual también nos ha llamado a ser santos, porque sin santidad nadie verá al Señor. Danos la fe, Señor. Ayúdanos a tener una fe que todo lo crea, Señor. Una fe que crea que tú eres el Dios de milagros, de señales, de prodigios, de maravillas, que al que cree todo le es posible, que pidamos sin dudar, Señor. Quita la duda, quita el temor de en medio de nosotros, quita la angustia, quita el afán, quita la ansiedad, Señor. Y ayúdanos a creer firmemente que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará. Solo concédenos la gracia, Señor, de permanecer en ti. Concédenos la gracia, Señor, de seguir adelante, Señor, esforzándonos. Danos hoy la fuerza. Vamos, pídele al Señor la fuerza. Dile, Señor, dame la fuerza para seguir. No es por mi propia fuerza, es por el Espíritu Santo. Espíritu Santo, llena tu iglesia. Espíritu Santo, llena tu pueblo en esta mañana, Señor. Te lo pedimos. Ayúdanos a ser fieles, Señor. Ayúdanos a ser fieles. Perdona hoy nuestros pecados. Vamos, arrepiéntete allí. Señor, perdona nuestros pecados, nuestros malos pensamientos. Perdona, Señor, la lujuria, la lascivia. Perdona, Señor, la fornicación. Perdona el adulterio, Señor. Perdona, Padre Santo, la mentira, el engaño. Perdona el enojo, la ira, la contienda. Perdona, Señor, el chisme, la murmuración. Perdona las borracheras, los vicios, Señor.
Perdona, Señor, la falta de perdón, Señor, el egoísmo, el orgullo, la arrogancia, la altivez de corazón. Perdona, Señor, el amor al dinero, la avaricia, la codicia, Señor. Oh, Padre Celestial, perdona toda inmoralidad sexual. Perdónanos, Señor, toda impureza. Oh, Señor, y lávanos en esta hora con tu preciosa sangre. Entendemos, Padre Santo, que el pecado trae muerte, pero la dádiva de Dios es vida en Cristo Jesús, vida eterna. Por eso hoy, Señor, nos arrepentimos y te pedimos, cámbianos. No queremos ser iguales, queremos ser diferentes, queremos vivir para tu gloria y para tu alabanza. Queremos vivir una vida de santidad, de obediencia, de justicia, una vida de consagración, una vida, Señor, de servicio para ti. Queremos servirte, queremos obedecerte. Queremos tener más la revelación de quién eres tú. Conocerte a tal modo, Señor, de que podamos entender y tener la convicción en nuestros corazones de quién es Cristo, de quién es Dios el Padre, de quién es el Espíritu Santo, de qué es tu palabra, de qué se trata tu palabra, de qué se trata el mundo, de qué se trata la vida, de cuál es el sentido de la vida, de cuál es el propósito de la vida. Ayúdanos a entenderlo, bendito Señor. Quita de en medio de nosotros las distracciones, todo aquello que ha querido venir a entretenernos, a distraernos, Señor, aún los celulares, las redes sociales, Señor, la televisión, Padre Santo, el pecado. Sí, Señor, quita todo aquello que esté estorbando para que el fluir de tu Espíritu en nosotros nos ayude a avanzar. Quita todo de nosotros, todo lo que no sea tuyo, todo lo malo, todo lo impuro, quítalo, Señor. Lávanos hoy, límpianos, purifícanos de toda nuestra maldad, de todo nuestro pecado, Señor. Lávanos con tu sangre preciosa, porque nuevas son tus misericordias cada mañana, porque tú eres el Dios de gracia, el Dios que es rico en misericordia. Señor, ten misericordia de nosotros, que somos débiles, que somos pecadores, que el pecado siempre está delante de nosotros, que nos hemos rebelado contra ti. Ten misericordia de nosotros, que te hemos dejado por momentos, que te hemos abandonado, Señor, que nos hemos ido en pos de otras cosas. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor. No nos queremos alejar ni un solo instante de tu presencia. Ten misericordia de nosotros. Ayúdanos, Señor. Pon en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. En el nombre de Jesús. Tú eres nuestra luz y nuestra salvación. ¿De quién temeremos? Tú eres nuestra fortaleza de mi vida. Tú eres la fortaleza de nuestra vida. ¿De quién habremos de atemorizarnos? Señor, quita el temor. Llévate el temor de en medio de nosotros. Quita toda preocupación, quita toda carga y pon fe en nosotros, Señor. Porque tú no nos has dado espíritu de temor ni de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Danos el poder de tu Espíritu Santo para seguir adelante, para ser valientes de la fe, en el nombre de Jesús. Queremos ser valientes de la fe. Creer, Señor, que así como tú le diste tantas victorias a tu pueblo, le diste tantas victorias a tus siervos, Señor, y aún a nosotros nos has dado victorias por la fe, por tu poder, por tu gracia. Lo has hecho muchas veces y creemos que lo seguirás haciendo. Solamente aviva la fe, aviva la llama de la fe en nuestros corazones, aviva la pasión, danos el entusiasmo, danos el gozo de la salvación de Cristo Jesús. Ayúdanos a entender y a día recordar que tenemos un lugar en tu reino. Sí, Señor, que tú fuiste a preparar lugar y morada para nosotros, los que creemos en ti, los que obedecemos tu palabra, Señor. Oh, bendito Jesús. Ayúdanos, Señor, en verdad a amarte, a servirte, a adorarte en espíritu y en verdad, a servirte aún hasta la muerte. Si nos es necesario negarnos a nosotros mismos, Señor, para tomar nuestra propia cruz y seguirte. Menguar nosotros para que crezca Cristo en nosotros. Aleluya. Oh Espíritu Santo, danos la revelación, danos el entendimiento, la comprensión de la fe genuina y verdadera.
Gracias te damos, Señor. Te exaltamos, Señor. Te exaltamos. Te damos las gracias. Te damos gracias por cada cosa que has hecho por nosotros. Te damos gracias por la familia. Gracias, Señor, por la salud. Gracias, Señor, por el sustento. Gracias por la creación misma, por el aire que respiramos, por el sol que nos calienta y nos ilumina, Señor, día tras día. Gracias por el agua, Señor. Gracias por la lluvia. Gracias, Señor, por cada cosa. Gracias por los árboles. Gracias, Señor, por los campos, por las montañas. Bendito Jesús. Gracias por el cielo, por las estrellas, por la noche. Bendito Dios, te alabamos en esta mañana, Señor. Permítenos disfrutar tu plenitud, permítenos disfrutar tu presencia. Permítenos, Señor, ser plenos en ti. Si te tenemos a ti, lo tenemos todo. Oh Señor, permítenos conocerte más, de tal manera que podamos decir, como dijo el apóstol Pablo, todo lo tengo por basura si lo comparo con el conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Oh Espíritu de Dios, llénanos en esta hora. Llénanos, Señor. Queremos ver tu gloria. Señor, yo te pido, Señor, manifiéstate en cada una de nuestras necesidades. Manifiéstate en aquel que necesita una intervención tuya, Señor, en la familia, en la economía, en las finanzas. Manifiéstate, Señor, en la salud. Manifiesta tu gloria, extiende tu mano y bendice a mis hermanos, bendice a todos aquellos que se conectan en este programa, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor, a vivir más en santidad, a vivir más cerca de ti, Señor, a ser más radicales en la fe, Señor, a ser radicales en la fe, a no negociar los principios, a no negociar tus mandamientos, Señor, que nuestro sí sea sí y que nuestro no sea no, Señor, que le digamos sí a la santidad y no al pecado, Señor. Lávanos, límpianos, Señor, en el nombre de Jesús. Danos hambre de oración. Ayúdanos a ser hombres de oración. Ayúdanos a ser hombres que amen tu palabra, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a tener más amor por ti, a comprender más y más el amor que tú nos has dado, para que podamos decir que te amamos a ti, porque tú nos amaste a nosotros primero, Señor. Ayúdanos a vivir con el enfoque en tu reino, Señor. Que nada nos distraiga, ni el dinero, ni el trabajo, ni un negocio, ni un proyecto, ni el problema, ni la crisis nos distraiga. En el nombre de Jesús, que no hayan excusas. Escucha esto. Nada es excusa para alejarnos de Dios. Nada. Ni tu problema familiar, ni tu enfermedad, ni la economía, ni que es que tengo mucho trabajo, ni que es que el negocio lo necesito atender. Nada es una excusa para alejarnos de Dios. Dios es primero en una situación o en la otra, en un tiempo o en el otro. Dios es primero. No hay justificaciones. Dios no va a aceptar excusas de nadie. Oh Señor, ayúdanos a entenderlo, Señor. Padre Santo, bendice nuestras vidas con toda bendición espiritual y aún física y material. Te pedimos, protégenos, guárdanos del mal. Señor, líbranos del maligno, reprende al diablo que ha querido venir, Señor, a matarnos, a robarnos y a destruirnos, Señor. Yo te pido que los ángeles del cielo acampen alrededor de nosotros, nos guarden y nos defiendan, Señor, en el nombre de Jesús. Padre Santo, oramos, Señor, para que no nos dejes caer en las tentaciones del diablo, en las trampas, Señor, aún en nuestra propia concupiscencia. No nos dejes volver atrás, no nos dejes, Señor, caer, volver a ser los mismos de antes. Cámbianos, Señor. Hemos decidido morir, hemos muerto a nuestros viejos deseos pecaminosos, Señor. Ahora somos de Cristo, que tú puedas repetir esto: soy de Cristo, fui comprado por precio de sangre, aleluya, gloria a Dios. Mi alma le pertenece a Jesús, mi vida le pertenece a Jesucristo.
al Espíritu Santo. Gloria a Dios, querida familia de la fe. Bendito Padre, te alabamos, te damos gracias, te exaltamos, te adoramos, Señor, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Quiero que me acompañes a Santiago, capítulo 1, versículo 19. Santiago capítulo 1 versículo 19, y que tú puedas orar conmigo pidiéndole al Señor que esta porción de su palabra nos bendiga, nos ilumine, nos edifique en esta mañana, en el nombre de Jesús, que podamos ser oidores hoy y hacedores de su palabra. Dice el apóstol Santiago 1, versículo 19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar. Por esto, mis amados hermanos, amado mío, una de las expresiones con las que nosotros, los siervos, los creyentes, o los que hemos entendido que uno de los fundamentos, o el fundamento más bien principal de la fe es el amor, nos llamamos a veces amados. Yo a muchas de las hermanas de la iglesia les digo, amada mía, pues como dice la palabra. Trato de practicar los principios bíblicos sobre cómo tratarnos mutuamente. Usted le puede decir tranquilamente a sus hermanos en la fe, amado mío, mi amado, mi amada, amados hermanos. Y que no sea solamente de labios, que en verdad tú estés amando, y si no lo estás haciendo, pues hay que empezar a hacerlo desde ya. Si eres un hijo de Dios, si eres cristiano, si eres de Cristo, si vas camino al reino de los cielos, pues entonces tienes que empezar a amar a tus hermanos y a decírselo. Hey, te amo, te amo. De pronto me han criticado a mí porque lo aprendí desde hace varios años, a decir te amo con facilidad. Y se ha vuelto ciertamente una práctica, no solamente de labios, sino que también debemos esforzarnos en demostrar el amor a los hermanos. Pero hay personas que lo han criticado, aún los mismos hermanos. No, que a mí no me cuesta mucho decir te amo. Hombre, pero si la Biblia lo dice. Aquí está diciendo Santiago, amados hermanos. Entonces no nos puede costar decir que te amamos. No nos puede costar decirle a un hermano te amo, o a tu esposa, o a tus hijos, o a tu madre, o a tu pastor, o a cualquier persona. Te amo. Aún a nuestros enemigos. ¿Qué dijo Jesús? Amen aún a vuestros enemigos. Qué tremendo. Ese es el amor de Dios, el que echa fuera el temor. Por esto, mis amados hermanos, decía Santiago, todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar. Es una tremenda enseñanza de que para empezar a desarrollar nosotros el carácter de Cristo y la sabiduría, debemos empezar a aprender a escuchar más y a hablar menos. Yo he tratado durante todos estos años, conforme lo he aprendido por la misma palabra, este mismo texto, que debemos de ser prontos o ser más solícitos en escuchar que en hablar. Yo creo que lo he mejorado de manera personal, porque creo que antes yo era una lora hablando, y hablaba, y poco era lo que escuchaba a las demás personas. Y he venido trabajándolo, guardar un poco de silencio, no hablar tanto, sino más escuchar más. Y ahora a veces siento antes que escucho demasiado y que yo casi no hablo. Ciertamente no estamos diciendo que, el apóstol Santiago no está diciendo que no hablemos, no, sino que escuchemos más. Cuando uno escucha más, uno presta atención a lo que la otra persona está diciendo, a lo que el hermano le está diciendo. Entonces tú lo retienes y tú vas a tener, de hecho, más argumentos. Por eso dice
la misma ley, cuando están aplicando la justicia y la ley en cuanto a la policía, hemos visto incluso que hasta en las películas, pero eso se aplica en la vida real los policías. Dice, todo lo que diga puede ser usado en su contra. Porque a veces en la mucha palabrería se peca mucho cuando hablamos demasiado, hablamos y hablamos y hablamos demasiado. Tenemos que escuchar más y que todo lo que hablemos sea guiado por el Espíritu de Dios. Que aprendamos a refrenar nuestra lengua. Es lo que la palabra del Señor nos enseña. Todo hombre sea pronto para oír. Entonces, a partir de hoy tenemos que aprender a escuchar más. A escuchar. Y tardos para hablar. Hablar menos, escuchar más. Y tardos para airarse. Qué tremendo esto. Tardos para airarse. No está diciendo que no se puede enojar, ¿no? Uno ciertamente, Dios es un Dios de ira también. Pero que no seamos enojones. Es otra de las cosas en las cuales he tratado yo también de mejorar. Porque no pretendo haberlo ya alcanzado. Ciertamente no sé si tú también tengas problemas con el enojo también o con la ira. Fácilmente a veces nos enojamos por cosas a veces pequeñas o insignificantes, pero la palabra de Dios nos dice tardos para airarse. Es decir, no te aires tan fácilmente, que fácilmente nosotros no nos enojemos. Y ahí es donde entra el poder del Espíritu Santo en nosotros, el carácter de Cristo en nosotros, porque ese es el mismo carácter de Dios. Dice la palabra de Dios que Dios es lento para la ira y grande en misericordia, rico en misericordia. Y asimismo quiere que seamos nosotros lentos para airarnos, tardos para airarnos. Es que nosotros nos parezcamos a Dios, que seamos como Dios, santos como Dios es santo, como nuestro Señor Jesucristo, tardos para airarnos. Dice, versículo 20, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Dios no quiere, o por nosotros estar airados, no vamos a obrar, no vamos a hacer que Dios haga justicia en cualquiera que sea la situación por la cual tú o yo nos estemos enojando. No es por la ira, por el contrario es por el amor. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada. Entonces dice, desechemos toda inmundicia y toda abundancia de malicia. Toda inmundicia, todo aquello que nos ha contaminado, todo aquello que nos quiera contaminar, todo aquello que sea malicioso, pecaminoso, todo aquello que sea impuro, que no sea de Dios, que no participe con la santidad de Dios. Recuerda que Dios es un Dios santo, 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 que no tolera un punto de pecado, porque Dios no puede pecar, porque Él es santo, santo, santo. Y asimismo quiere que nosotros desechemos toda inmundicia y toda abundancia de malicia, y que más bien recibamos con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas. Qué tremendo lo que dice Santiago. Dice el apóstol Santiago, desechen toda malicia, desechen todo pecado de sus vidas y más bien reciban la palabra de Dios, la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Qué tremendo esto. La palabra de Dios, Jesús dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que yo os he hablado. La palabra de Dios es la que nos salva, porque Cristo Jesús es la palabra. Juan capítulo 1, versículo 1 dice, en el principio era el verbo y el verbo era Dios y era con Dios y el verbo se hizo carne. Es decir, Cristo significa el verbo significa la palabra. Otra versión dice, en el principio era la palabra. Cristo es la palabra. ¿Entiende esto? Jesucristo es la palabra. Y la palabra se hizo carne
Y por la palabra de Cristo se hicieron el universo y todo lo que existe, por el poder de la palabra. Y dice Santiago que desechemos todo tipo de contaminación que ha querido venir a contaminar nuestras vidas, todo enredo, toda mentira y engaño del diablo, y más bien nos dediquemos a escudriñar y a recibir la palabra implantada, lo que Dios quiere plantar, porque Dios es el sembrador, Jesucristo es el sembrador, Él es el que viene a sembrar la palabra en nosotros para que esa palabra pueda producir mucho fruto en nuestras vidas. Y posteriormente la salvación, como lo dice Santiago. Recibid con mansedumbre. Y mire lo que dice Santiago. Dice, reciban con mansedumbre. ¿Por qué? Porque hay personas que al momento que se les predica la palabra no son mansos, no la reciben con mansedumbre, no la reciben con humildad, sino por el contrario, la resisten. Y si resisten la palabra, pues entonces la semilla no puede penetrar en la tierra, entonces no puede dar fruto. Y es por eso que a muchas personas se les ha predicado la palabra una y otra vez, y por no tener mansedumbre ni humildad en su corazón para recibir la semilla que produce vida eterna, que produce salvación, entonces por eso no da fruto en sus vidas. Por eso Jesús lo enseña en la parábola del sembrador acerca de que hay diferentes terrenos, y el único terreno que da fruto es el terreno fértil. Por eso yo trato de orar siempre para que Dios haga de nosotros tierra fértil, para que podamos recibir con mansedumbre esa palabra que ha sido implantada. ¿Para qué se planta algo? Pues para que produzca fruto. ¿Para qué Dios implanta la palabra? ¿Para qué Dios implanta su bendita palabra en nuestras vidas, en nuestros corazones? Pues porque Él quiere que produzca mucho fruto, la cual puede salvar nuestras almas. La palabra de Dios es la única fuente de salvación. Recuerda, Jesucristo es la palabra, y por medio de su palabra nosotros podemos tener la salvación de nuestras almas. Por medio de la obra de Cristo y la palabra de Cristo, por medio de la palabra de Dios, Cristo es Dios. Él es Dios, Él es en Dios, Él es el Padre es en Él. Dios hecho hombre, la palabra hecha hombre, y por medio de la palabra, por medio de Jesucristo, podemos nosotros, como dice, la cual puede salvar nuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos, dice Santiago. Entonces, si usted ha recibido la palabra, dice Santiago, sed entonces hacedores y no tan solo oidores. Me lo han escuchado mucho acá orar: Señor, ayúdanos a ser oidores y hacedores. Que podamos, verdad, poner en práctica y poner por obra lo que Dios nos enseña cada día que hacemos este programa, o cada día que leemos la Biblia, o cada día que la palabra de Dios es plantada, es implantada en nuestros corazones, que nosotros podamos escucharla y que la podamos obedecer. Mira, ahí es donde está lo difícil. Lo difícil no es leer la Biblia ni escuchar la palabra, lo difícil es ponerla en práctica. Es muy fácil leer la Biblia, es fácil escuchar la predicación, escuchar una predicación, escuchar un culto en la iglesia, pero ya lo difícil, o ya se complica el asunto a la hora de aplicarla. Y ahí es donde está. Se trata de conocer la palabra de Dios, pero se trata más de aplicarla. Que el Señor nos ayude a ser hacedores de la palabra y no tan solo oidores, porque dice que si solamente somos oidores, nos estamos engañando a nosotros mismos. Es decir, no sirve de nada que tú y yo escuchemos día tras día la palabra, o cada vez que la escuchemos, y no pase nada. Hay mucha gente que dice: yo llevo años en el evangelio, pero no se ven los frutos, no le sirven a Dios, no son practicantes. Hay gente que dice: yo conozco la Biblia, yo me la sé. Venga, es que hasta los demonios se saben la Biblia, pero no la obedecen. No se trata de solamente saber la Biblia, sino de obedecer la palabra de Dios. No se trata de decir: es que yo escucho el devocional, es que yo escucho el café con Dios, es que yo escucho al pastor predicar, pero
No haces lo que Dios te dice que hagas. Y ahí es donde está el énfasis. Ahí es donde está el dilema. Que seamos no solamente oidores, sino hacedores, que practiquemos en verdad. Gloria a Dios, Padre Celestial, te damos gracias, te alabamos, te bendecimos, te adoramos. Señor, ayúdanos, Señor, a ser tardos para airarnos. Ayúdanos, Señor, a ser prontos para oír y tardos para hablar. Ayúdanos, por favor, a escuchar más, a escucharte más a ti, aún a escuchar más a aquellos que nos hablan, a ser sabios y entendidos, escuchando, Señor, y hablar menos. Y que cuando hablemos con sabiduría, no con palabras necias. Ayúdanos, Señor, a no airarnos con facilidad, a ser tardos para la ira, Señor. Por favor, sigue formando tu carácter en nosotros. Ayúdanos, Señor, a tomar el control. Quita toda rabia, quita toda enojo, quita toda amargura de en medio de nosotros, por favor, en el nombre de Jesús, y danos la paz tuya. Danos tu amor, Señor. Danos tu amor, tu paciencia, por favor, y que no nos airemos con facilidad, Señor. En el nombre de Jesús, Padre Santo, ayúdanos a desechar toda inmundicia y toda abundancia de malicia. Y ayúdanos, por favor, a partir de ahora, a recibir con mansedumbre tu bendita palabra, la cual puede salvar nuestras almas. A recibir tu palabra, a ser oidores de tu palabra, pero especialmente ser hacedores de ella, ser oidores y hacedores. No queremos engañarnos a nosotros mismos, Señor, al oír tu palabra y no practicarla. Ayúdanos a ser practicantes de tu palabra, para la gloria tuya, porque como dice esta palabra, tu palabra implantada en nosotros es la que puede salvar nuestras almas. Como dice nuestro Señor Jesucristo, si me amáis, guardad mis mandamientos. No todo el que diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino todo aquel que hace la voluntad del Padre que está en el cielo. Te alabamos, Señor, te bendecimos y te damos gracias. Y permite que esta palabra hoy en nosotros produzca fruto abundante al 30, al 60 y al 100 por uno, para tu gloria y alabanza, para nuestro beneficio y el beneficio de quienes nos rodean. En Cristo Jesús. Amén y amén. Si este programa fue de bendición para tu vida, ayúdame a compartirlo para llegar a otras personas, para que estas personas también conozcan la palabra de salvación y sus vidas sean transformadas y bendecidas. Nos vemos mañana si Dios lo permite, una vez más.